de poder compartir con ustedes. Le decía a la hermana Julia a desempolvarme un poco, ¿no? Después de un tiempo. El versículo o el pasaje que estaremos meditando en esta tarde es en Jueces capítulo 4, con esta mujer llamada Débora. Hay una serie de mujeres que cambiaron su mundo por medio de su fortaleza, y una de esas mujeres es Débora. Esta es la historia precisamente de Débora, que significa abeja, y de Barak, que significa relámpago. Son conocidos como abeja o relámpago, o Débora o Barak. Y recordemos un poquitito la historia del pueblo de Israel para llegar hasta este punto. Recordemos que cuando Josué había muerto, las tribus de Israel estaban dispersas, estaban desmoralizadas y sufriendo, y sin poder experimentar la bendición del cual Dios les había hablado mucho tiempo antes, diciendo que les daría la tierra prometida, ese lugar en donde fluye leche y miel. Ellos aún no habían experimentado esa bendición que habían anticipado cuando entraron en la tierra de Canaán. Dios había revelado a la humanidad desde el tiempo de Adán hasta el diluvio. Sin embargo, luego que las personas que Él creó rechazaron una y otra vez y rechazaron continuamente a Dios, Él decidió precisamente ejecutar un plan, el plan de redención hacia su pueblo o a través de su pueblo. Recordemos un poco que cuando Dios le dice a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, ¿no? Que él es el padre de la fe. Después de estos beneficios de la redención, serían nuevamente entregados a este nuevo mundo hacia los hijos de Dios. Pero aparte del plan, era aumentar la nación del pueblo de Israel o aumentar la nación o la descendencia de Abraham. Y no solamente aumentarla numéricamente, sino también en darle ese lugar especial en donde vivir, que era la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Y una característica principal de ese plan que el Señor tenía con su pueblo, para su pueblo, es que el Señor, que Dios sería el gobernador supremo de toda la nación, que no tendrían un rey, no tendrían alguien quien les guiara, porque Dios mismo sería quien los guiara. Dios mismo sería el gobernador supremo. Él tomaría todas las decisiones y Él guiaría a su mismo pueblo. Y esa es la idea que encontramos en todo el Antiguo Testamento respecto al plan de redención de Dios para con su pueblo. Aún nosotros leemos en Jeremías, mayormente lo encontramos en el libro de Jeremías, cuando una y otra vez dice Dios recordando al pueblo de Israel, diciéndole que haría una nación nueva, en donde Dios sería Dios y que nosotros seríamos su pueblo, ¿no? Y que nos daría un corazón nuevo para reconocerle a Él precisamente como Dios y Señor. Esa era la idea de Dios al ser el plan redentor para el pueblo de Israel. Y al contrario de que Él sería el gobernador supremo del pueblo de Dios, contrario de cualquier otra nación, que otras naciones que tendrían o que tenían reyes, Dios sería el rey, el único rey. Esto demandaría Él como rey obediencia completa y total de cada uno de sus hijos. No habría nadie más que gobernara más que Dios. Sin embargo, vemos que el pueblo de Israel, cuando nosotros leemos precisamente los primeros libros de la Biblia, vemos que ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Desechó, ¿no? Desechó a Dios como rey y empezaron a exigir, empezaron a clamar, empezaron a pedir un rey. Y es cuando se levanta Saúl como el primer rey de Israel. Y Dios les dice, bueno, ustedes me han desechado, ¿no? Me han hecho a un lado, clamando un rey entre ustedes, diciendo que todas las demás naciones tienen un rey menos ustedes. Y ahora porque me han desechado se los voy a dar, pero pues casi Dios les dice, ¿no? Ahora enfrentan las consecuencias por tener un rey humano, porque Dios quería ser el rey supremo de ellos. Sin embargo, Dios dentro de sus planes también había levantado oficiales dentro de su pueblo.
no había ningún oficial civil. No había en ese momento un oficial que Dios no levantara dentro de su voluntad para poder ayudar al pueblo. Nosotros podemos leer en los libros que había sacerdotes, había profetas, había profetisas y había jueces. La Biblia no nos habla muchísimo acerca de mujeres profetisas, solamente nos habla en especial o en específica de esta mujer llamada Débora. Y Dios le dio a cada uno de ellos una responsabilidad especial y específica. Por ejemplo, los sacerdotes, ¿cuál era el ministerio? ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? Los sacerdotes tendrían un ministerio de enseñanza oral, que ellos tenían que pasar las leyes, que ellos tenían que pasar los mandamientos, los estatutos hacia el pueblo, y el pueblo a la vez tenía que pasárselo a sus hijos, ¿no? Es lo que dice la Biblia en Deuteronomio cuando dice, y tú se los hablarás en la cama, al levantarse, al acostar, salir en el camino, en cada momento. Ese era el trabajo o el ministerio de los sacerdotes, la enseñanza oral. Ellos representarían también los sacrificios para modelar o para apaciguar la ira de Dios. Ellos tenían que hacer los sacrificios para la idea de sustitución por el pecado y discernirían la voluntad de Dios hacia el pueblo. Luego están los ancianos civiles. ¿Se acuerdan que también la Biblia menciona de los ancianos que se sentaban en las puertas de la ciudad? Pues los ancianos civiles serían personas con edad y sabiduría, quienes juzgarían homicidios, escucharían las disputas familiares, los problemas familiares, resolverían las controversias o los pleitos, ellos sentados en las puertas de la ciudad. Y toda persona que quería algún consejo o traía algún problema, pues corrían a la puerta de la ciudad con un anciano civil que era una persona de edad y de sabiduría, no eran cualquier personas. También estaban los profetas. Dios también levantó profetas. Los profetas no tendrían ninguna función de gobierno, no era para gobernar al pueblo, más bien ellos traerían el mensaje de Dios para motivar y alentar al pueblo. Por eso cuando leemos Isaías, Jeremías, cuando leemos Ezequiel, la palabra de Dios dice así, oh Dios me ha dicho así, ¿no? Y ya empieza a decir lo que Dios, o el mensaje que Dios les ha dado para motivar, alentar, incluso para corregir al pueblo de sus pecados. Esto eran los oficios que Dios puso dentro de su pueblo, los sacerdotes, los ancianos civiles, los profetas. Pero ahora, cuando el pueblo rechazó el gobierno de Dios, cuando ellos estaban exigiendo, cuando se unieron todos, se juntaron, pidiendo que querían un rey, pidiéndole al sacerdote que querían un rey a fuerzas, como todas las demás naciones paganas, llorando, diciendo, es que ellos tienen rey y nosotros no. Entonces, cuando el pueblo rechazó el gobierno de Dios, Él dio el poder a jueces para situaciones de emergencia que ocurrieran debido a la desobediencia de la gente. Dios dijo, está bien, les voy a dar un rey, pero también va a haber jueces. Jueces se van a dedicar precisamente a todas las emergencias que hay de desobediencia en ustedes. Y de nosotros cuando llegamos aquí en este pasaje de Jueces capítulo 4, vemos a una mujer llamada Débora. Débora fue uno de ellos, la única mujer entre los jueces con ese don del cual la Biblia nos menciona. A lo mejor hay más, hubo más, pero la Biblia solamente nos registra de esta mujer llamada Débora. Dice la Biblia que Débora, ¿qué hacía? ¿En dónde se sentaba, hermanas? ¿Pueden participar? ¿En dónde se sentaba Débora? Se sentaba debajo de una palmera. Amén, así es. Débora celebraba, dice que su corte debajo de una palmera, ahí se sentaba. Yo me acuerdo que hace tiempo, el hermano allá en el CI que nos dio la materia de libros históricos, cuando llegamos a este pasaje, él nos decía que Débora, como toda mujer, y no me van a mentir hermanas, ustedes que son mamás, cuando van a ir a alguna reunión, al servicio, al culto, a X cosa, ¿qué hacen primero? ¿Se levantan, se bañan, se arreglan y se van?
O primero tienen que hacer algún quehacer, o ver a los hijos, o ver al marido y antes de irse. Pues siempre hay que hacer es antes. Sí, y este hermano nos decía que Débora seguramente se levantaba muy de mañana, atendía al marido, a los hijos, dejaba limpia la casa seguramente, y ahí ya se iba al ministerio que Dios le había dado. Se iba, agarraba su sillita, la ponía bajo la palmera a sentarse todo el día a escuchar de los problemas, de la problemática del pueblo, de la familia, que de los hermanos peleándose a lo mejor por un burro, por un caballo, por algo. Débora había sido llamada con este don y ella celebraba precisamente su ministerio bajo esta palmera. Es algo interesante cuando la Biblia nos dice que no era una oficina, no era en el palacio municipal, no era ahí un cuartito junto al palacio del rey, sino más bien era debajo de una palmera. Ella se sentaba a escuchar las historias de opresión que sufría el pueblo de Israel por parte de este rey malo, malvado Jabín, el rey cananeo, y Sísara, su comandante. Seguramente del diario era lo mismo que escuchaba Débora diciendo, es que este rey vino, me quitó, me escondió y me despojó, y todo el tiempo seguramente escuchaba del clamor del pueblo de Israel, de la opresión que sufrían por parte de este rey cananeo. ¿Y qué hizo Débora? Como una buena sierva de Dios, ella seguramente va delante de Dios, clama, intercede por el pueblo, diciéndole que cómo ellos estaban siendo oprimidos por este rey malvado, este rey pagano, y cómo el pueblo estaba clamando por ayuda de parte de Dios. Y vemos la respuesta de Dios. Dios escucha la oración y le dice que vaya y que busque a este hombre llamado Barak, el hijo de este hombre. Ahí como dice en el versículo 6 dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Dios escucha la oración de Débora y le dice, pues ve y llama a este hombre, a Barak, ve y dile que él suba en contra de Sísara y su ejército, en contra de este rey malvado, que yo les daré la victoria. Entonces, después de estar escuchando Débora de los problemas del pueblo de Israel, pues ella va y le dice a Barak que él había sido elegido para liberarlos, para liberar al pueblo. Y Débora lo llamó, ¿y cuál es la respuesta de Barak? Barak le dijo, yo no voy si tú no vas. Si tú no vas conmigo, yo ni siquiera me atrevo a subir en contra de Sísara y todo su ejército. Sin embargo, aquí vemos algo muy importante, que Débora, lo que ella hizo fue alentar a Barak y diciéndole, pues vamos, yo te voy a acompañar, tienes que ir, ¿no? Porque Dios está con nosotros. Aquí él le dijo, pues que no lo haría sin ella, pero ella le reprendió por su temor, ¿no? Dice en el versículo 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. En el 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Aquí nosotros podemos ver que como Débora reprende a Barak por su temor y lo alentó a confiar en la fortaleza del Señor. Y Barak pues no le quedó de otra más que subir, persiguió al ejército de Jabín, los correteó hasta el país de ellos, y una vez que correteó y los llevó a su país, aquí vemos que la mano o más bien la victoria que tuvo ese día no fue tanto por la mano de Barak, sino más bien fue por esta mujer llamada Jael, una mujer cananea. Es muy interesante también encontrar nuevamente dentro de la historia de Dios para su pueblo, una mujer gentil, una mujer que no pertenece al pueblo de Dios, una mujer que es muy ajena
a las bendiciones del pueblo de Israel. Y esta mujer Jael, mujer cananea, y fue quien tuvo la victoria, ¿no? Que ella va y mata a Sísara, y así se cumplió la profecía que precisamente Débora había dicho acerca de este asunto. Allí en el capítulo 5, versículo 26, dice: tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Dice que ella agarra una estaca, agarra un mazo, no una piedra, y de esa manera va y le entierra esta estaca por la sien por el estómago a Sísara, y de esa manera él muere por manos de una mujer, y una mujer gentil, ni siquiera del pueblo de Dios. Débora era muchas cosas, más que nada era una guerrera del Señor, una luchadora. Débora era una mujer de fortaleza, una mujer que cambió su mundo a través de su fortaleza. Ahora, hermanas, nosotros lo somos. Débora va y, claro, de repente primero reprendió a Barak, pero también lo alentó a que se fortaleciera el Señor, lo alentó a que Barak cumpliera con su ministerio, cumpliera con la responsabilidad que Dios le dio, y ella le dijo: yo iré contigo, sí te voy a acompañar, iré contigo, no te dejaré solo. Ahora, podemos ver que primeramente nosotros necesitamos darnos cuenta de que hay una batalla que cada día, hermanas, nos estamos llevando, una batalla, llevándose una guerra por ganar. Vemos que las fuerzas del mal han invadido las fuerzas del bien. Estamos en una guerra. No es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Las almas están en peligro, y es ahí en donde nosotras somos enviadas precisamente en busca o en salvación de esas almas en peligro. Cristo es nuestro comandante. Nosotros somos sus soldados, hombres y mujeres, hijos de Él, somos soldados de Él, pertenecemos a este ejército de Dios. Él, nuestro comandante, nuestro capitán, y Él es quien nos va guiando, quien va al frente de nosotros, quien va al frente de la batalla. Cuando Josué entró por primera vez a la tierra prometida, ¿se acuerdan lo que dice en Josué, capítulo 5, principalmente en el versículo 13? Que cuando él entra, dice que se encontró con el ángel del Señor, y él le pregunta: ¿tú de qué lado estás? Vamos a leer allí en Josué 5:13. ¿Ya lo tienen, hermanas? Josué 5:13. Amén. Ok. Amén. Leemos juntas, hermanos. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los de nuestros enemigos? Aquí vemos que Josué le pregunta al ángel de Jehová: bueno, ¿tú estás con nosotros? ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? ¿No? Vemos la respuesta del ángel en el versículo 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí nosotros podemos ver que cuando Josué entra, ¿no? Y le pregunta: ¿tú de qué lado estás, no? ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Le pregunta al ángel con su espada desenvainada. Sin embargo, el ángel le respondió: he venido a conquistar. Estoy con ustedes. Soy el ángel del Señor. Estoy de su lado, no estoy de su parte. Y aquí podemos ver que como Dios es nuestro capitán, nosotros somos de su ejército, y que nosotros estamos peleando la batalla de Dios. No Él pelea la nuestra, nosotros como sus soldados estamos peleando para Él, estamos conquistando para Él. Y Débora alentó a Barak a recordar esto,
Así como Josué le pregunta al ángel y el ángel le dice, pues yo estoy con ustedes, tú no estás peleando yo no estoy peleando tu batalla, tú estás peleando mi batalla. Y Débora le recuerda esto a Barak, diciéndole, alentándole, y que él recordara esto. Ahí en el versículo 6 de Jueces 4, en nuestro pasaje, dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Luego en el capítulo 5, versículo 23, dice, maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Aquí en estos dos versículos, Débora le está recordando a Barak, bueno, así como Josué estaba peleando al lado del ángel de Jehová, pues que también Dios estaba peleando al lado de Barak, y que Barak no tenía que tener miedo, sino que tenía que subir en contra del ejército de Sísara. Aquí Débora está recordándole esto a él. Así que la guerra, hermanos, la guerra que nosotros estamos luchando, que estamos peleando contra el mal, no es nuestra. La guerra es del Señor. Cristo es nuestro comandante y nosotros somos sus soldados. La Biblia lo dice. Así es que nosotros no estamos peleando ninguna guerra. Dios está peleando una guerra y nosotros estamos peleándola con Él. Y vemos también a través de la palabra del Señor que Dios tiene fuerzas aéreas, soldados invisibles allá en los cielos, están peleando la batalla, como también Dios tiene fuerzas terrestres, que somos nosotros, somos un vasto ejército de Él, formado por hombres y mujeres, hijos y redimidos de Él. Estamos peleando esta batalla, no solamente nosotros aquí en la tierra, que somos sus hijos, sino también que Dios tiene fuerzas aéreas, Dios tiene soldados invisibles en los cielos peleando cada una de esas batallas. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 5, versículo 20, allí mismo de Jueces. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Aquí vemos que Dios no nos tiene solamente a nosotros, sus hijos, peleando, sino que Dios tiene una huestes angelical igual peleando juntamente con Él. No estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros y un gran ejército, un vasto ejército que estamos formados por ángeles y por sus hijos. También podemos ver que Dios usó a Débora no porque Barak no se decidía a hacer lo que tenía que hacer, más bien eligió usarla a ella de una manera y a Barak de otra manera. Aquí no es el que se lleve tanto el crédito Débora, también Barak, aunque al principio Barak tomó una actitud de temor, una actitud de a lo mejor de desconfianza en Dios y decir, pues si tú no vas conmigo, yo no voy, ¿no? Pero Dios usa de una manera específica a Débora y otra manera muy específica también a Barak, como también usó de una manera específica a Jael. Dios nos elige a cada uno de nosotros y nos usa de diferentes maneras específicamente, muy distintos seguramente a cada uno de nosotros, pero ahí donde Dios nos ha puesto, ahí nosotros tenemos que servir y tenemos que ser usadas por Él, como Barak y como Débora. Dios no usa a la mujer solo cuando no puede encontrar a un hombre. Dios no solamente usa a una mujer cuando puede encontrar a un hombre. Dios alentó a Barak y lo lanzó en la guerra a través de Débora. Así la reacción y la acción nos necesitamos el uno al otro. Es lo que podemos ver nosotros en este pasaje. Y como dice Pablo, hermanas, nosotros somos un cuerpo y todos necesitamos de todos precisamente para
poder ser fortalecidos y poder crecer en gracia y en conocimiento de su palabra. No somos todólogos, tampoco estamos aislados. En el cuerpo del Señor todos tenemos un ministerio o tenemos dones específicos y que todos ellos al juntarlos formamos el cuerpo del Señor. Así que unos somos de diferentes ministerios y otros tienen otros, pero cada uno de nosotros formamos una combinación poderosa para la gloria y para el crecimiento de la iglesia y para la gloria de Dios. Así como Dios usa a Débora para alentar, para fortalecer a Barak, Barak va y derrota a Sísara. De alguna manera Dios nos combina a cada uno de nosotros precisamente para la expansión de su reino. Nos combina en nuestros talentos y en nuestros ministerios, en nuestros dones, para que su palabra crezca, para que su reino crezca y para que las personas puedan llegar al conocimiento de su palabra. Una vez que tanto Débora como Barak fueron usados por Dios con las capacidades que Él les dio. Todos nosotros, hermanos, tenemos capacidades, cada uno de ustedes, diferentes. Las mías son muy distintas a las de ustedes y ustedes tienen unas capacidades tan diferentes a la mía, pero a todos Dios nos dio precisamente para usarnos para su gloria. Hoy la oposición es tan feroz como aquellos días de Débora. Barak vio que vio 900 carros de hierro alineados contra él y dijo, y yo creo que tan solo verlos dijo, no voy a subir. O sea, tengo miedo. Cuando él vio esos 900 carros de hierro y supo que los cananeos habían despojado a los israelitas de todas sus armas, que ningún israelita tenía armas, pero ¿qué hizo Débora? Débora va y le recordó que Dios estaba de su lado. Cuando él les recuerda acerca del ángel de Jehová, cuando Josué entra en la tierra prometida. Y nosotros podemos ver que tanto Elías como Eliseo habían visto los caballos y las carrozas de fuego alrededor de los guerreros de Dios allá en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Así como tanto Elías como Eliseo vieron toda esa multitud de carros de fuego en contra o listos, ¿no? Para matarlos, para derrotarlos, ellos confiaron en el Señor. Vamos a leer allí en Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 11. Sí, cuando ya lo tengan pueden decir amén, hermanas. Amén. Ok, leemos juntos, dice así. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, no, creo que estoy mal de mi pasaje, hermanos. Creo que estoy mal de mi pasaje, no era esto. No, puse mal mi pasaje, hermanos, no es esto. Pero el pasaje es cuando, ¿se acuerdan cuando Eliseo estaban adentro y vio que los enemigos le rodearon a ellos? Estaba precisamente, era Elías que estaban ellos en casa y estaban rodeados de un ejército tan grande. Y viene el criado y le dice, Señor, viene espantado, temblando, diciendo, Señor, pues somos hombres muertos. ¿Por qué? ¿Qué no te has asomado? Asómate, hay un gran ejército en contra de ti, ya somos muertos. Y Dios le dice, asómate bien y ve qué cosa hay. Y le dice, Señor, ábrele los ojos a este siervo mío. Cuando Dios le abre los ojos al siervo, y él se asoma y vio un gran ejército con carros de fuego en contra del ejército que venían contra él.
Y cuando Elías estaba confiando en el Señor, estaba fortalecido. Por eso él ora y le dice, ábrele los ojos a mi siervo para que él pueda ver tu gloria. Cuando Barak también empieza a dudar empieza a dudar del poder de Dios y no quiere ir, y él dice, pues si tú vas conmigo, yo subo contra ellos. Aquí la fortaleza que Débora le da a Barak, ella le recuerda precisamente esto, ¿no? Le recuerda que él tiene que subir porque Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria, que Dios le iba a dar en sus manos a esos enemigos, ¿no? Pero le dijo, pero pues no va a ser en tus manos, va a ser en manos de una mujer, pero te vas a llevar la victoria. Entonces podemos ver que como Barak pudo vivir la verdad de las palabras de Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más es nuestro Dios que el enemigo. Más grande es el poder de Dios que el poder del maligno. Y nosotras, hermanas, cada día tenemos que sentirnos de esa manera, tenemos que sentirnos alentadas y pero ya inicié sesión para que ya no me pase eso. Podemos leer Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 12, dijo usted, hermana. Estamos en el versículo 13. Ok, el versículo 13, ok. Vamos a leer el versículo 13, dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe leerlo, y él se fue y dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió rey allá a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí sigue la oración de Eliseo. Sí, así es. Muchas gracias, hermana. Gracias. Es Eliseo, no es Elías. Estaba totalmente equivocada. Perdón, hermanos, es Eliseo, no es Elías, porque hace rato dije Elías. Pero aquí vemos que como cuando Dios le abre los ojos al criado, él ve que era mucho más el ejército de Dios que el ejército enemigo. Mucho más la presencia y el poder de Dios que del maligno. Entonces nosotros podemos ver que como Débora alienta o le da fortaleza a Barak diciéndole que suba porque Dios le iba a dar la victoria, iba a tener la victoria ese día porque Dios estaba con él. Nosotras también, hermanas, tenemos que sentir que la victoria de Dios está con nosotros como hijas de Él. Nuestro mundo está esperanzado, nuestro mundo está esperando que nosotros como pueblo de Dios dejemos de hacer lo que estamos haciendo y volvamos al campo de batalla, que nosotros dejemos de todas las ocupaciones que tenemos y nuevamente empecemos a pelear esta batalla como el pueblo de Israel allá en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que nosotros volvamos a pelear y ganar esa batalla que Dios ya está peleando y que nosotros solamente estamos peleando, estamos siendo parte de su ejército. Tenemos que ser como abejas, como las abejas de Dios para ayudar al relámpago a traerlos a la lucha, a ganar la victoria. Así como esta abeja va con relámpago para diciéndole que tú vas a tener la victoria porque Dios está contigo. Nosotros también podemos alentar y podemos ir a la lucha. Necesitamos estar conscientes que nuestro mundo tiene nuestra corte bajo nuestras propias palmeras. Cada una de nosotras tenemos una palmera en donde Dios nos ha puesto, en donde Dios nos ha colocado para servirle, para trabajar, para apoyar, para usar nuestros dones y talentos.
Nosotras tenemos que allí abajo de nuestras palmeras ser mujeres sabias, respetando el poder de los enemigos, pero contando con el poder y la ayuda del capitán, el Señor de las huestes, para que la lucha con nosotras, por nosotras y a través de nosotras. Dios nos va a usar como mujeres, así como usó a Débora, Dios también nos va a usar Dios va a hacer su obra primero con nosotras, por nosotras y a través de nosotras. Nosotros tenemos que también tener un ministerio como lo tuvo Débora. Tenemos una palmera, tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado. Debemos de tener compasión y ser una verdadera madre de Israel como lo fue Débora, cuidando a las personas como si fueran nuestras propias familias, viendo por ellas como si fuera parte de nosotros en sus necesidades. No estoy hablando de necesidades físicas, si se puede, pues adelante, pero mayormente de sus necesidades espirituales cuando llevemos la palabra de Dios en esas personas. Nosotros entonces, cuando aprendamos a hacer esto, entonces veremos a Jabín y a Sísara derrotados. Y nosotras habremos hecho nuestra parte para cambiar nuestro mundo. Como Débora cambió su mundo por medio de su fortaleza. Nosotras estamos cambiando nuestro mundo a través de nuestra fortaleza. Ciertamente ahora, hermanas, es un tiempo difícil, un tiempo complicado, un tiempo en donde no podemos salir y hacer a lo mejor, como dice Pablo, la obra de evangelismo. No podemos salir, predicar y tocar las puertas. No podemos hacer eventos ahorita por la pandemia que estamos viviendo como país, y no solamente como país, sino como nuestro planeta en todo el mundo. Es quizás un poco difícil hacerlo otra vez virtualmente. Es la primera vez que comparto yo virtualmente, hermanas. Es un poco difícil. Sin embargo, en donde Dios nos ha puesto, ahí es en donde Dios nos ha dado nuestra palmera y en donde tenemos que servir y en donde tenemos que ayudar a los que están a nuestro alrededor. Ahorita ya no podemos salir, pero así en el medio, quizás en nuestro hogar, con esa poca gente, vecinos que tenemos, podemos hacer un gran trabajo como Débora lo hizo solamente con Barak, pero Barak va y derrota a un gran ejército. Dice que tenía 900 carros de hierro. Era un gran ejército. Pareciera humanamente imposible derrotarlos porque eran carruajes de hierro. Sin embargo, Dios es mucho más grande y que nuestras vidas sea como este siervo de Eliseo, que Dios abra nuestros ojos para mirar realmente la grandeza y el poder de Dios que está a nuestro favor. Que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanas, ¿quién contra nosotros? Pablo enlista en Romanos una gran número de listas diciéndonos que nada nos puede apartar del amor de Dios, que nadie puede contra nosotros como hijos de Dios. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que nosotras estemos cambiando el mundo, nuestro mundo con nuestra parte, fortaleciendo a los siervos de Dios, o a los hijos de Dios, a los elegidos de Dios a través de nosotros. Y que Dios bendiga su palabra, hermano. Amén, hermanas.